A los ojos de los turistas que visitan los complejos vacacionales de Egipto, el Nilo siempre parece un río tranquilo y caudaloso. Mientras las dunas amarillas se extienden hasta donde alcanza la vista y las caravanas de camellos avanzan lentamente junto a sus orillas, el río fluye en silencio hacia el mar Mediterráneo. Al contemplar el aspecto sereno de su curso inferior, es natural que los turistas piensen en este gigantesco río en su conjunto y no puedan evitar hacerse una pregunta. ¿Cómo consigue mantener un caudal tan abundante y poderoso a pesar de encontrarse en pleno Sahara, el desierto cálido más grande del mundo? ¿Por qué el Nilo no se seca como tantos otros ríos ni desaparece entre las arenas? Hola a todos. Lo cierto es que los primeros europeos que exploraron el Nilo también se hicieron exactamente la misma pregunta. Ellos tampoco lograban resolver el misterio de cómo el Nilo podía recorrer miles de kilómetros a través del desierto sin secarse. Incluso a los viajeros más experimentados se les pasaba involuntariamente por la cabeza la idea de que allí había algo extraño. Y menos aún en la antigüedad, en tiempos de Ptolomeo, cuando ningún explorador del mundo mediterráneo había logrado avanzar lo bastante hacia el sur como para identificar las fuentes del Nilo. No fue hasta el siglo XIX cuando los primeros europeos alcanzaron finalmente el curso superior del río y pudieron respirar aliviados al comprobar que el Nilo estaba perfectamente bien. Bienvenidos a Pangea. Veamos ahora con calma y en detalle por qué el Nilo no se seca en medio del desierto cálido más grande del mundo. El río más largo del mundo. Para empezar, observemos el Nilo en su totalidad y no únicamente su curso inferior, que atraviesa el desierto del Sahara. El Nilo es ampliamente conocido como el río más largo del mundo, con una longitud aproximada de 6.650 kilómetros. Recorre esta distancia colosal a través de 11 países del continente africano y, como es lógico, su curso no atraviesa únicamente zonas desérticas. Antes de llegar a las regiones desérticas del Sahara, el Nilo recorre grandes distancias entre mesetas rocosas, selvas tropicales y sabanas. A unos 20 kilómetros al norte del Cairo, el Nilo comienza a formar un inmenso delta que abarca entre 22.000 y 24.000 kilómetros cuadrados. Allí, la corriente pierde velocidad de forma drástica y el río se divide en innumerables brazos, lagos y zonas pantanosas. Sin embargo, durante la mayor parte de su recorrido, el Nilo presenta un aspecto completamente diferente. En sus cursos superior y medio se convierte en una corriente poderosa y turbulenta, encajonada en algunos lugares entre escarpadas paredes rocosas. El Nilo empieza a formar su curso en regiones montañosas situadas a unos 2.500 metros de altitud. Y la principal razón por la que no se seca en el desierto es que la mayor parte de su agua no procede del propio desierto. Al igual que muchos otros ríos, el Nilo se alimenta de las lluvias que caen en las regiones de su curso superior. En el caso del Nilo, este hecho tiene una importancia especial. Esto se debe a que sus fuentes se encuentran en una zona climática completamente distinta a la del desierto, un entorno donde apenas hay señales de vida. El Nilo se forma a partir de dos grandes ramales, el Nilo Blanco y el Nilo Azul. La longitud total del Nilo se mide desde las fuentes del Nilo Blanco, situadas en la región africana de los Grandes Lagos. Imaginen esto, este extraordinario conjunto de grandes lagos almacena alrededor del 25% del agua dulce superficial no congelada de todo el planeta. Con unos progenitores tan fiables, parece que el Nilo no tiene motivos para preocuparse por su futuro. Entre ellos, el lago Victoria desempeña un papel fundamental. Es el segundo lago de agua dulce más grande del mundo por superficie, solo por detrás de el lago Superior, uno de los grandes lagos de Norteamérica. Mientras el lago Victoria siga existiendo, el Gran Nilo también continuará fluyendo. Y tampoco hay motivos para preocuparse por la salud del lago Victoria durante los próximos miles de años.
En esta región caen entre 1000 y 2000 milímetros de lluvia al año, decenas de veces más que en los desiertos de Egipto. Incluso si se produjera una sequía excepcional en los alrededores del lago Victoria, el Nilo no perdería por completo su caudal. Esto se debe a que aguas abajo del lago Victoria, el Nilo Azul se incorpora al río desde las tierras altas de Etiopía. Esta afluente, el segundo más grande del Nilo, nace en el lago Tana y también se alimenta de las abundantes lluvias estivales provocadas por el monzón. La regulación estacional del caudal mediante los lagos. Para mantener vivo al Nilo, la naturaleza creó un sistema de circulación de agua verdaderamente sorprendente. Su funcionamiento es tan ingenioso que uno podría llegar a pensar que los dioses del antiguo Egipto participaron en su creación. En la práctica, estos lagos funcionan como embalses naturales y regulan la cantidad de agua que llega al río. Como ya hemos mencionado, el gran protagonista de este extraordinario mecanismo es el lago Victoria. Este gigantesco lago ocupa una superficie aproximada de 68.000 kilómetros cuadrados. Durante la temporada de lluvias acumula enormes cantidades de agua y después va liberando poco a poco sus abundantes reservas hacia el Nilo Blanco a lo largo de todo el año. Gracias a ello, el caudal del Nilo Blanco se mantiene relativamente estable incluso durante los periodos en los que disminuyen las precipitaciones. El lago Victoria actúa como un enorme regulador natural que suaviza las variaciones estacionales del caudal. Sin esta función reguladora, el Nilo podría transformarse en una corriente devastadora durante la temporada de lluvias y llegar a secarse durante la estación seca. Sin embargo, ni siquiera un lago tan imponente como el Victoria podría mantener por sí solo un suministro de agua tan estable. Durante los años extremadamente secos, otros lagos como los Kyoga y Alberto acuden en su ayuda. ¿No creen que hasta el proyecto de ingeniería más sofisticado sentiría envidia de un sistema natural como este? Pero lo cierto es que el sistema de los grandes lagos de África Oriental no es más que una parte de esta construcción creada por la naturaleza, cuya función principal es estabilizar el caudal del Nilo. El afluente que aporta la mayor parte del agua es el otro gran ramal del río, el Nilo Azul. El Nilo Azul se une al Nilo Blanco en Sudán y, según las estimaciones, aporta entre el 80 y el 90% del caudal total del Nilo durante la temporada de lluvias y entre el 55 y 60% como promedio anual. Para conseguirlo, los anónimos diseñadores de la naturaleza prepararon unas condiciones climáticas especiales en las tierras altas de Etiopía. En esta región, el aire húmedo procedente del Océano Índico y de las zonas ecuatoriales de África se ve obligado a ascender por las laderas de las montañas. Al elevarse, el aire se enfría, el vapor de agua se condensa y cae en forma de intensas lluvias. Los científicos denominan a este fenómeno precipitación orográfica. De esta manera, las tierras altas de Etiopía funcionan como un gigantesco sistema natural de captación de agua. El agua de la lluvia se reúne en innumerables arroyos y ríos que terminan formando el Nilo Azul. Precisamente de aquí proceden las crecidas estivales del Nilo que tanto desconcertaban a los antiguos egipcios. Los habitantes del antiguo Egipto eran incapaces de comprender de dónde aparecía repentinamente tanta agua, cuando sobre su país no había caído ni una sola gota de lluvia. La prueba de los pantanos del Sud. Sin embargo, después de atravesar el poderoso sistema acuático de los grandes lagos africanos, el Nilo Blanco debe enfrentarse a una enorme prueba. Esa prueba son los pantanos del Sud. El Sud se encuentra en la zona central del Sudán del Sur y se extiende por el lugar en el que el Nilo Blanco desemboca en una inmensa llanura. En esta región, la pendiente del lecho del río prácticamente desaparece, con una diferencia de altura de apenas unos centímetros por cada kilómetro. Como resultado, el agua se desborda sobre una superficie enorme y la velocidad de la corriente se reduce decenas de veces. La superficie del Sud varía según la estación entre 30.000 y 100.000 kilómetros cuadrados, y durante la temporada de lluvias puede alcanzar un tamaño comparable al de algunos países europeos.
Es una de las zonas de humedales de agua dulce más grandes del planeta, y es precisamente aquí donde se evapora la mayor cantidad de agua de toda la cuenca del Nilo, incluso más que en las regiones desérticas. Según las estimaciones de los hidrólogos, entre el 40 y el 50% del agua que llega desde el Nilo Blanco se evapora en estos pantanos o es absorbida por la vegetación. En otras palabras, el Nilo Blanco pierde aquí la mitad de su caudal. Para los primeros exploradores europeos que visitaron esta región, los pantanos del sud fueron una auténtica pesadilla. El aire cálido y húmedo dificultaba la respiración. Innumerables insectos revoloteaban sin descanso y las raíces de los papiros crecían tan densamente entrelazadas que formaban enormes islas flotantes de varios metros de espesor. Pero lo más aterrador era que podían pasar semanas sin encontrar un canal navegable por el que escapar de aquel laberinto. Los exploradores tenían que abrirse paso literalmente por la fuerza utilizando hachas y sierras. Por eso, incluso hoy en día, todavía pueden encontrarse en los pantanos del sud restos oxidados de barcos que quedaron atrapados allí para siempre. Curiosamente, durante el siglo XX surgió un proyecto que proponía, si no eliminar los pantanos del sud, al menos rodearlos. La idea consistía en construir un canal de desvío para evitar que parte del agua del Nilo Blanco se perdiera en los pantanos y permitir que llegara hasta Sudán y Egipto. Así fue como en 1978 comenzó la construcción del canal de Jonglei. Sin embargo, la guerra civil que estalló posteriormente interrumpió las obras y el canal continúa inacabado hasta el día de hoy. La alta presa de Ausán y el futuro del Nilo. La construcción de la alta presa de Ausán a mediados del siglo XX alteró profundamente el ciclo natural del Nilo. Gracias a esta presa nació el lago Nasser, el mayor embalse de Egipto. Esto permitió almacenar agua durante las crecidas y los años de mayor caudal para utilizarla en periodos de sequía. Por una parte, protegió a la población frente a inundaciones destructivas y garantizó un suministro de agua estable. Por otra parte, enormes cantidades de agua comenzaron a evaporarse desde la superficie del gigantesco embalse, despertando el temor de que el río de la vida pudiera llegar a secarse algún día. Sin embargo, aunque la evaporación haya aumentado, el Nilo no está secándose de manera perceptible, ya que la cantidad de agua que sigue llegando desde su curso superior continúa superando ampliamente las pérdidas causadas por la evaporación. Así es, según las previsiones actuales, la posibilidad de que el Nilo se seque por completo no se considera un escenario realista, ni siquiera durante las próximas décadas, y mucho menos en los próximos siglos. No obstante, Egipto ya se enfrenta al problema de la escasez de agua del Nilo. Una de las razones es el rápido crecimiento de la población en las regiones del curso inferior del río. Como consecuencia, el consumo de agua también está aumentando. Además, cada vez se utiliza más agua del Nilo para el riego de las tierras agrícolas y para satisfacer las necesidades de un sector industrial en constante expansión. También existe preocupación por la posibilidad de que el calentamiento global altere los patrones climáticos de toda África Oriental y de las regiones situadas en el curso superior del Nilo. Sin embargo, aunque estos factores lleguen a tener consecuencias, el principal problema sería la reducción del agua disponible y no la desaparición del propio río. En realidad, una preocupación aún mayor es la gran presa del Renacimiento etíope, la mayor presa de Etiopía, construida sobre el Nilo Azul. Su construcción provocó una grave disputa diplomática entre Egipto y Etiopía. Ahora que la presa fue inaugurada oficialmente en septiembre de 2025, Egipto teme que, dependiendo de cómo sea gestionada, pueda reducirse la cantidad de agua disponible durante los periodos de sequía. Por supuesto, la cuestión fundamental para ambas partes enfrentadas es quién controlará el funcionamiento de la presa y tendrá la autoridad para regular la cantidad de agua liberada. Solo el tiempo nos dirá cómo evolucionará este problema. Y si se produce alguna novedad, no tengan ninguna duda de que se las contaremos. Si les ha gustado este video, hagan clic en me gusta y compártanlo con sus amigos. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!